cómo cumplir los objetivos de continuidad de negocio según la ISO 22301-2019. Adelante, César, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy quería compartir con ustedes un tema que resulta interesante. Quizás es uno de los puntos que el ISO 22301 incorpora dentro de sus buenas prácticas o de las exigencias que hay relacionadas a continuidad del negocio en la normativa. Y esto tiene que ver principalmente con aquello que tiene como misión, como marco referencial, hablar de los objetivos de continuidad. Y hablaremos un poco de estos objetivos de continuidad del negocio y también cómo podemos cumplirlos utilizando el modelo de madurez. La idea general de esta presentación, como comentaba Raúl, pasa por hablar por los objetivos de negocio y también cómo podemos cumplirlos usando un modelo o un indicador que nos permita ver el progreso en lo que refiere a la gestión de continuidad del negocio. Primero, hablaremos de los objetivos de continuidad del negocio. Repasaremos lo que dice la norma sobre los objetivos de continuidad del negocio y hablaremos un poco del modelo y cómo este modelo puede usarse para cumplir o fijar y establecer estos objetivos de continuidad del negocio. Finalmente, mostraremos un ejemplo del uso del modelo de madurez mediante un caso práctico. Objetivos estratégicos en continuidad del negocio. Bueno, la idea es contarles acerca de los objetivos en general de continuidad del negocio. Creo que como toda organización y como toda buena práctica, la continuidad del negocio se puede clasificar en diferentes tipos de objetivos. Habrán objetivos estratégicos, objetivos de continuidad del negocio de índole táctico y otros objetivos de índole operativo. Los objetivos estratégicos en continuidad del negocio son los que fijan el rumbo del programa de continuidad del negocio en un mediano y largo plazo. Por ejemplo, los objetivos estratégicos en continuidad del negocio vamos a definirlo como aquellos objetivos que no se tratan de inmediato. Estos objetivos están alineados de acuerdo a las capacidades de la organización, de acuerdo a la conveniencia de la organización, de acuerdo al crecimiento o eventualmente decrecimiento. Es decir, la no evolución. Si a una compañía no le fue bien algunos años y perdió dinero y va a querer disminuir sus capacidades, su capacidad de negocio debe adaptarse, entonces la capacidad de recuperación o de continuidad de negocio debe adaptarse a la realidad de la organización en caso haya sufrido algún decrecimiento, en caso no haya podido crecer. Entonces, la idea general que este objetivo es que fije rumbos en el mediano y largo plazo. Si vemos esto, podemos hacer una comparación como una carrera o una carretera que tenemos que llevar a cabo en 5 años, 3 años, 6 años, o para siempre, digamos desde que empezó en la organización. Veamos algunos ejemplos. Si vemos el primer ejemplo de objetivo estratégico de continuidad de negocio, que puede ser para un negocio cualquiera, como por ejemplo el producto leasing, tenemos incorporar el servicio de leasing al programa de continuidad del negocio en 3 años, alcanzando al menos el nivel de madurez 4. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que me están fijando variables importantes. Si la organización ha venido evolucionando, esta mejoría indica que podría incorporar dentro de la continuidad del negocio algunos procesos críticos y objetivos al mediano plazo para productos, por ejemplo, el leasing. Es decir, lo incorpore dentro del programa de continuidad del negocio porque hasta ahora, por ejemplo, no estamos haciendo continuidad de negocio para leasing. Entonces, para los próximos 3 años, y no solamente eso, sino que además que en esos 3 años, por lo menos, de acuerdo a una escala X, que después vamos a hablar, yo debería alcanzar como mínimo un nivel de madurez 4. Ya estoy estableciendo una meta, ¿no? Una meta a un mediano y largo plazo. Veamos otro ejemplo. Por decir, incrementar en 2 años el nivel de conciencia del nivel gerencial para lograr una participación del 80%. Aquí sería incrementar en 2 años el nivel de conciencia que pueda tener
a nivel de la gerencia, a nivel de la alta dirección, para lograr su participación. ¿Esto por qué? Es muy conocido en muchas organizaciones no tener la participación de la alta dirección del todo. Entonces, es muy frecuente que la dirección y el nivel de conciencia de ellos sea muy baja. Entonces, a mí me gustaría poder lograr incrementar ese nivel de participación, según el objetivo establecido, de 80% en 2 años. Un tercer ejemplo tiene que ver con realizar ejercicios de integración con los proveedores críticos con RTO menores a 24 horas en 3 años. Quiere decir que en los primeros años de continuidad todavía, por ejemplo, no realizo ninguno de estos ejercicios complejos. Y lo más que estoy haciendo de repente es hacer algunos ejercicios muy sencillos con algunos proveedores. Es decir, todavía estoy impulsando de una manera muy débil aspectos relacionados con proveedores críticos. Y a mí me gustaría, según el objetivo que se establece, proponer dentro de mi programa de continuidad del negocio que probablemente en 3 años yo pueda incorporar, hacer ejercicios de integración con estos proveedores críticos. Y otro objetivo estratégico, más que nada metodológico y a nivel organizacional, podría ser lograr la certificación ISO 22301 en un periodo de 4 años, si la organización así lo plantea. Objetivos tácticos en continuidad del negocio. A nivel de los objetivos tácticos, hemos hablado de primero de los objetivos estratégicos que tienen que ver de cómo yo voy a fijar algunos lineamientos a un mediano y largo plazo. Los objetivos tácticos cumplen una función de poder tangibilizar cómo esos objetivos de largo plazo se va a hacer año a año. De alguna manera son los que van a fijar el rumbo año a año del programa de continuidad de negocio. Y por supuesto, están directamente soportando los objetivos estratégicos que la organización había fijado en aspectos de presionar el programa de continuidad de negocio. Por lo general, estos objetivos anuales tienen que ver con los indicadores de control, que tienen que estar alineados a un objetivo estratégico mucho más grande, que es el anterior, que define en qué momento hago más o menos presión a la organización para saber hasta dónde puedo exigir o relajar un poco más el cumplimiento de estos objetivos. Puedo enseñarles algunos ejemplos, como por ejemplo, incrementar en el año la participación en las capacitaciones de 80 a 90%. Esto quiere decir que incrementar el nivel de los directivos para que asistan a las charlas, asistan a los ejercicios. Este será un indicador más operativo, el hacer que participen. Para poder alcanzar el indicador estratégico, cada año yo voy a tener que ir programando algunos indicadores más operativos, más tácticos, en este caso, que me irán llevando a alcanzar mi objetivo estratégico. En el ejemplo 2, mejorar los resultados de los ejercicios del año del 65% al 80%. Podríamos decir que existe un objetivo, es un objetivo vinculado a un indicador de la calidad del ejercicio, de los resultados del ejercicio, que no se equivoquen al hacer las tareas, que no se equivoquen en el momento de usar un plan, que no se equivoquen al momento de hacer un llamado, que sepan cómo accionar un manual alterno. Diferentes actividades que pueden haber a lo largo de un plan y un ejercicio. Para esto vamos a ir censando, a lo mejor en el año me salió 65% y quiero lograr una meta del 75% en el año para poder alcanzar como objetivo táctico un 80% en 2 años. Un tercer ejemplo, por decir, lograr que la desactualización de los planes no supere un mes de retraso. Es muy posible que los procesos naturalmente cambien en la organización, cambien la infraestructura, cambie y nuestro proceso de iniciación del cambio en continuidad del negocio sea muy reactiva. Es decir, casi siempre dejo que todo se desactualice y en el siguiente año, de acuerdo a mi programa o mi plan de trabajo, recién actualizo los planes de continuidad. Es muy probable, seguramente, que algunos procesos críticos esto sea muy riesgoso. Es decir, estoy con la posibilidad de que me pase un evento
y estoy con ese plan desactualizado. Entonces, para poder mitigar ello, podría establecer un objetivo táctico referido a evitar que se actualicen los planes en un plazo máximo hasta un mes. Luego vamos a tener los objetivos operativos en las actividades metodológicas que ponemos dentro de nuestro plan de trabajo anual que vamos a ejecutar, porque bueno, de todas las guías de buenas prácticas, porque así me enseñaron y así lo aprendí, la forma en que hacemos estos objetivos prácticos, estos objetivos operativos, por ejemplo, se basan básicamente en realizar el guía, realizar la evaluación de riesgo, realizar las pruebas de continuidad, realizar las actualizaciones de los planes, que forman parte de un plan de trabajo. Y generalmente estos son los que se estila realizar, muchas organizaciones lo tienen implementado, más no tienen todavía maduro el tema de establecer objetivos tácticos y estratégicos. Un primer ejemplo sería realizar el guía a toda la organización para junio. Si, por ejemplo, leasing voy a incorporar al tercer año, en el segundo año lo mejor es hacer el guía de repente específicamente de manera operativa. Es decir, verlo como un proyecto en lo cual yo tenga que definir los pasos y las actividades para alcanzar el objetivo que se haya establecido. Otro objetivo operativo sería, por decir, 5 capacitaciones en el año a diferentes grupos de continuidad. Si nos damos cuenta, estos ejemplos ponen como fecha o plazo establecido años, y generalmente estos objetivos están plasmados en las actividades del plan de trabajo que ejecutamos o programamos cada año. Otro ejemplo sería efectuar el ejercicio de escritorio y desplazamiento del plan de gestión de crisis, con participación de los titulares de la alta dirección. Si nos damos cuenta, por ejemplo, este último objetivo operativo está bastante ligado al objetivo estratégico que había mencionado inicialmente, el cual era incrementar en el año la participación de la alta gerencia. Entonces, ese es de manera muy general, ¿no? A un 80%. En cambio, acá yo ya estoy aterrizando un poco ese objetivo estratégico a algo más específico, que es participar a la alta dirección de ejercicios de escritorios, probando básicamente el plan de gestión de crisis. Es muy importante ver estos objetivos operativos como en su conjunto, porque de manera conjunta es que van a contribuir al logro de los objetivos estratégicos. Bueno, esto ahora conversando con muchos responsables de los programas o de quienes dirigen un programa de continuidad de negocio, siempre que uno conversa, pregunta, ¿no? Cuéntame un poco qué vas a hacer en tu programa de continuidad de negocio. Muchas veces la respuesta de la gran mayoría tiende a ser solo aspectos operativos. Si nos ponemos a hacer una pequeña encuesta de esta experiencia en programas de continuidad de negocio, la gran mayoría trabaja solo a nivel de objetivos operativos, ¿no? Dice, este año voy a hacer el guía, voy a hacer la evaluación de riesgo, voy a hacer las pruebas. Objetivos que metodológicamente los tengo que cumplir. Objetivos que el estándar me va a pedir y por lo cual yo tengo que hacerlo. Pero sin embargo, lo ideal sería tener un rumbo a un mediano o largo plazo, indiferentemente de que estos objetivos sí están muy bien, porque se hacen año a año y tengo que cumplirlo porque forman parte del regulatorio, pero sin embargo debería tener un rumbo que me direccione hacia dónde quiero verme de acá a 3 años, 4 años, 5 años. Algunos en realidad también definen indicadores de madurez, porque conforme van madurando, su programa empieza a ser más exigente, ¿no? Necesitan indicadores. Y estos indicadores de continuidad, vamos a poner un ejemplo, tengo que lograr un nivel de participación de por encima del 70%. Pero sin embargo, no se está tomando en cuenta, por ejemplo, la presión apropiada o adecuada de acuerdo a la realidad de la organización. Si la organización sufre inconvenientes en su proceso
productivo, en sus procesos productivos más claves, entonces obviamente yo no puedo tener el mismo nivel de continuidad que lo que tenía, por ejemplo, hace 2 años atrás, porque la organización no va a invertir suficientes recursos, porque está pasando por un momento difícil. Pero un poco más, por ejemplo, si una organización tiene más ingresos y tiene más capacidad, pues entonces ahí de repente voy a ser un poco más agresivo para incluir otros procesos o servicios que no había pensado y que ahora a lo mejor sí podamos hacerlo para mejorar el nivel de madurez en los procesos que estamos más o menos y queremos llevarlo a un nivel mucho mayor. Entonces me gusta bastante la idea de estos indicadores, pero no necesariamente con respecto al crecimiento de la organización. Sin embargo, muy pocos en realidad definen objetivos estratégicos de continuidad a largo plazo. Y con esto van ajustando estos objetivos si los definieran para poder hacer lo que es un planeamiento estratégico. Claro, ahí tal vez, César, mi pregunta sería, por ejemplo, ¿cómo la estrategia de transformación digital ha hecho que se generen nuevos objetivos estratégicos de continuidad, ¿no? Y ahí se me ocurre cómo se está relacionando el tema de ciberseguridad con la continuidad de negocio, ¿no? ¿Podrías explicarnos un poco esa relación de que Ya, ante estos nuevos riesgos propias de la transformación digital y cómo se han relacionado y que obviamente han generado nuevos objetivos estratégicos, nuevos objetivos tácticos y tal vez nuevos objetivos operativos de continuidad? correcto. Respecto a este nuevo escenario de amenaza, que podría ser, si bien es cierto, que se presentó también respecto a los ciberataques, amenazas informáticas, yo lo pondría como un objetivo estratégico, puesto que este objetivo estratégico es un nuevo escenario y esto no implica un trabajo, digamos, de 3, 4, hasta 5 años, podría ser el caso. Es más, para comentarles un poco, a nivel de gremio de los bancos también están realizando una prueba similar para poder dar frente a este tipo de situaciones. Y esto no es un trabajo que se realice en poco tiempo. Si una organización desea prepararse para este tipo de escenarios, como objetivo estratégico debería plantearse dentro del programa de continuidad de negocio a mediano o hasta largo plazo, contar con estrategias ya aprobadas para el tema del ciberataque. Ahora, dentro de lo que corresponde al objetivo táctico, cómo yo llego, el objetivo táctico debería responder cómo yo voy a llegar y asegurarme de que mi organización tiene respuestas efectivas para afrontar este tipo de ataques. Entonces, el objetivo táctico básicamente estaría enfocado, yo lo veo en realizar, digamos, pruebas de manera integral, ya sea con proveedores o ya sea con partes interesadas para poder asegurarnos dar una respuesta efectiva ante este escenario. Y ahora, a un nivel de objetivo operativo, yo tendría que establecer, elaborar protocolos referidos a diferentes tipos de ataques, ¿no? Ransomware, aplicar este protocolo de repente de manera generalizada, establecer los equipos de recuperación en las diferentes áreas, seguridad, TI. También tendría que ver el tema de las pruebas a nivel, digamos, específico por cada uno de estos protocolos que se hayan establecido. Pero eso ya sería digamos, un plan de trabajo que debería hacerlo en un año, ya que forma parte de los objetivos operativos. Ok, muchas gracias, César. Ya, bueno, retomando la presentación, es bueno recordar que al final nosotros como expertos en continuidad de negocio debemos tener presente que nuestra organización no se dedica a continuidad de negocio, se dedica a su core, a sus procesos claves, sus productos claves.
Nosotros entonces, como continuidad del negocio, debemos asegurar lo mínimo y necesario de ese core antes de que la eventualidad o la interrupción se presente. ¿Qué tan agresivo o condescendiente será mi programa de continuidad del negocio? Nosotros debemos presentarlo como propuesta, mas no somos los que decidimos. El que decide si debe ajustar o relajar estos objetivos ya va por un comité de continuidad de negocio, quien va a tomar esta decisión. Si presionamos más a la continuidad de negocio o lo relajamos un poco. Es importante también que se vayan fijando de manera escalonada los objetivos estratégicos tácticos y finalmente aterrizarlos en objetivos operativos. Bueno, para aquellos que van a aplicar la normativa, la ISO 22301, un poco más estrictamente de lo que podemos encontrar específicamente en la sección 6.2, objetivos de continuidad y planes para alcanzarlos. Esta es una traducción personal, no es la traducción oficial. Acá se hablan de los objetivos de continuidad de negocio y que los planes deben tener para alcanzarlos. Lo que dice la alta dirección es que debe asegurarse de que los objetivos de continuidad del negocio establezcan y se comuniquen para las funciones y niveles pertinentes dentro de las horas establecidas dentro de la organización. Hay que tener presente que las actividades del día a día, como hacer ejercicios con los proveedores, nivel de participación de la alta dirección, claramente estos objetivos no son, digamos, apropiados para un tema de presentación a la alta dirección o a quienes van a tomar la decisión de establecer los objetivos estratégicos. La alta dirección, la gerencia, lo que espera básicamente son información relativa, por ejemplo, qué producto o servicio clave se va a incluir dentro del programa, el nivel de conciencia al cual voy a llegar, o de repente hasta si se piensa o no lograr la certificación. O sea, no le vamos a contar a la alta dirección, este año vamos a hacer un día con estos procesos, vamos a hacer la evaluación de riesgos de estas instalaciones, vamos a hacer la prueba de este plan, de este plan. Eso es más que nada para una comisión, pero a nivel de comité lo que esperan son información que les permita tomar decisiones más generales. Los objetivos de la continuidad del negocio, primero, deben ser coherentes con la política. La política del programa fija de alguna manera los requisitos o requerimientos de cumplimiento del programa respecto a la continuidad del negocio. También debe actualizar y reflejar cómo voy cumpliendo con lo que la política dice. En el fondo, la política es una especie de declaración de la organización, de la alta dirección, respecto a los objetivos que deben lograrse en la continuidad. Entonces, tengo que ser coherente con lo segundo, ¿no? Es decir, es importantísimo, siempre en la medida de lo posible, tratar de reforzar lo que yo considero como mínimo aceptable en mis productos y servicios, para que los objetivos de esos productos y servicios estén alineados a los objetivos estratégicos. Lo que estamos diciendo es que metamos foco, hagamos foco de los esfuerzos en aquello que el producto y servicio clave y lo mínimo aceptable en la organización tiene que estar cubierto por objetivos estratégicos, y estos objetivos estratégicos podrían decantar en lo que corresponde a indicadores que podrían medir en realidad si estamos llegando a estos objetivos estratégicos. Habíamos mencionado que la mayoría de objetivos de continuidad indirectamente se va a comportar como indicadores. Algunos indicadores podemos entenderlo que van a ser más, algunos a largo plazo y otros a mediano y corto plazo. Es por ello muy importante hacer un seguimiento y actualización de estos objetivos de continuidad. Todos estos objetivos que vayamos a definir deben ser parte de una documentación que no necesariamente va a formar o conforman los planes de continuidad, pero sí es una documentación
que un auditor de certificación o una auditoría interna, si fuera el caso que estoy usando la normativa ISO 22301, me va a pedir que se los muestre y de acuerdo a ello va a establecer si efectivamente nuestros planes de trabajo tienen un rumbo y están alineados a un objetivo mayor, que en este caso sería el objetivo estratégico biotáctico. Si bien es cierto, con los planes de trabajo anuales cumplo de alguna manera, pero no hay un rumbo. Entonces, por lo menos yo debería decir, bueno, pero como no están alineados esos objetivos, pues sería bueno que tenga objetivos tácticos, que son los indicadores, y los objetivos estratégicos a largo plazo. Porque si hacemos esto, debemos asegurarnos que estos objetivos estratégicos deberían estar alineados a la política de la organización. Por otro lado, la norma también me va a exigir que debo de identificar responsabilidades, tiempos y plazos y recursos hasta donde pueda, por supuesto, poder dimensionarlos y decir cómo se van a alcanzar cada uno de estos objetivos. De alguna manera, más fácil de entender los objetivos de continuidad es que siempre las organizaciones hacen su plan de trabajo anual de la función de continuidad. Pero en estos planes de trabajo anuales se fijan, por lo general, objetivos muy operativos, ¿no? Que si bien es cierto, cumplen con el estándar, pero deberían estar alineados netamente a la política. ¿Cuán bien implementada está la gestión de continuidad del negocio en su organización? Bueno, acá les pido, a cada uno de ustedes que responda a la siguiente pregunta, ¿no? Que es, ¿cuán bien implementada está la gestión de continuidad del negocio en su organización? Y voy a dar 5 posibilidades. 1 muy buena, 1 muy baja, 2 baja, 3 más o menos, 4 bien y 5 súper bien, bastante bien. Pero este ejercicio lo vamos a hacer desde diferentes perspectivas. La primera perspectiva o percepción es que lo respondan desde la perspectiva o la percepción del gerente general, de la instancia máxima de la organización. Y quiero que mentalmente me digan, si le preguntasen eso, ¿qué calificación o qué opción elegirían? Por lo general, haciendo un análisis, podríamos decir que la mayoría, diría unos 4 de repente o 5, puesto que muchas veces la alta dirección no está del todo involucrado en lo que concierne con el negocio. Entonces, más o menos creen o tienen la percepción de que todo va bien, ¿no? Normalmente 4 o 3. Ahora, muy bien. Ahora, respondamos la misma pregunta, pero pensando en los zapatos, o pongámonos en los zapatos de los responsables de la continuidad de negocio en su organización. Es decir, los gestores de continuidad de negocio de la organización, y comparámoslo con la respuesta anterior. Lo más probable es que la puntuación haya bajado. Usualmente la alta gerencia piensa que todo está súper bien, es la tendencia, pero el gestor de continuidad es un poco más honesto porque no se puede mentir a sí mismo. Algunas cosas no sabe la alta gerencia o cree que todo está cubierto de repente, pero eso no podría ser de todo el cierto. Entonces, la tendencia normal es que la gerencia piense que todo está mejor, pero a nivel de gestor de continuidad de negocio, de repente vamos a decir más o menos. Ahora vamos a ponernos en los zapatos de nuestro auditor. Y vamos viendo las respuestas. Lo más probable es que algunos que dijeron 4
o 3 ya estén cambiando a 2 o 1. Y es curioso porque todos los que empezaron muy alto, ahora que estamos en los zapatos del editor, como que esto se reduce, pues el auditor siempre casi tiene el papel del malo en la película. Y bueno, espero que no haya muchos auditores presentes. Casi siempre se le dice que son los malos de la película, entonces tratan, digamos, de encontrarle, ¿no? Alguna observación por ahí. Posiblemente que nuestra gestión o la gestión de continuidad del negocio en la organización está muy bajo, pobre o lo que fuera. Y por lo general pasa eso. Ahora pensemos en las áreas como por ejemplo seguridad, tesorería, TI, específicamente o generalmente en las áreas donde se implementa la continuidad del negocio. Ahí será bastante variable, ¿no? Pues el nivel de madurez será muy bajo en aquellas áreas donde no se impulsó la continuidad del negocio. De repente en el área de TI se ha impulsado bastante, la puntuación se va al cielo. O sea, van a haber percepciones distintas. El punto es que la percepción de cada uno es diferente y eso no debe ser, porque si se trata de un programa de continuidad del negocio, debemos fijar necesariamente un único resultado en cuanto al nivel de madurez y no debe ser una percepción. El modelo justamente busca eso, establecer de alguna manera ciertas variables estratégicas que permitan calificar y generar una sola calificación. Y para esto vamos a medir los resultados que estamos hablando, por ejemplo, en una escala del 1 al 6, considerando 8 competencias corporativas, que son las que tenemos a continuación. Estos serían los puntos o las competencias que deberíamos evaluar para poder establecer lo que es el modelo de madurez. Liderazgo de dirección. Si la alta gerencia no participa, es un rotundo fracaso. Inclusive el día que pasa un evento, si la alta dirección no está comprometida desde el inicio, no ha demostrado liderazgo, se corre un gran riesgo de capacidad de continuar operando. Pero seguramente si la alta dirección pone énfasis en este tema, lo más probable es que tengamos mayores probabilidades de recuperación. Caso contrario, la organización podría hasta no sobrevivir. Conciencia e interés del personal en general. Aquí el problema más importante tiene que ver con cómo llego a difundir la continuidad. Pero ¿qué es necesario que todo el personal de continuidad de negocio básicamente tendría que poner énfasis al personal que recupera o está directamente relacionado con los procesos clave de la organización? Pero acá hay dos componentes muy importantes que debemos tener en consideración. Uno sería cómo responder a eventos que pongan en riesgo la propia vida y cómo se alinea esto con, bueno, esto se alinea con la seguridad ocupacional, pero es parte de la continuidad de la organización. Y por otro lado, cómo saber, sería bueno también cómo saber responder a eventos por parte de los empleados, ¿no? Cuando sucede un evento, ¿qué es lo que tienen que decir los empleados o no tienen que decir nada? Esos serían los dos puntos más importantes referidos a la conciencia que se debería dar en la organización. El tercer punto, estructura, roles y responsabilidades, es importantísimo. La estructura del gobierno en la continuidad del negocio debe ser bastante clara y bien definida y bien entendida. Es un punto bastante importante para poder recuperar la organización o los procesos claves en la organización. El cuarto punto tiene que ver
no solamente de trabajar en tener conciencia, sino de interiorizar los planes e integrar los planes, internamente y externamente. Es decir, la continuidad no es un tema aislado. Un servicio que da la organización tiene que ver, es más, con el tema de, si hablamos de externo, también deberíamos incluir a los proveedores que soportan los procesos críticos. El quinto elemento es la definición de indicador en sí. Es muy frecuente hablar del performance, de la alineación, del rendimiento, pero acá sí deberíamos establecer un indicador de madurez para poder ayudar a cumplir los objetivos de continuidad de lo que estamos hablando. El sexto punto, contar con recursos, gente entrenada y con inversiones acordes con los escenarios deseados que la organización se ha propuesto proteger. Parte de mis objetivos es que yo, por ejemplo, tenga el sitio alterno lo suficientemente o estratégicamente ubicado. No solamente es, por ejemplo, yo podría poner un sitio alterno al frente de mi sitio principal. Es lo mínimo necesario, pero me va a servir para ciertos escenarios, más no para un peor escenario que podría afectar a ambas instalaciones. Como séptimo tenemos el aseguramiento en la cadena de suministros de manera eficiente. Acá hablamos de proveedores, ¿no? De no contar con esta cadena de suministros, podría la organización no recuperar, ¿no? Nosotros como organización podríamos tener el mejor de los planes, hacemos pruebas y ejercicios, estamos en un nivel de madurez bastante elevado, pero sin embargo, si no hacemos partícipes a los proveedores, entonces de nada nos serviría si la dependencia es bastante fuerte con el servicio que nos brinda un tercero. Y finalmente, el último tiene que ver con el orden metodológico. Las buenas prácticas, que tengas todo bien documentado, que pases tus auditorías, que sigas tu estándar, si quieres estar certificado o no. Ese modelo, ¿cómo me ayuda a fijar el objetivo en continuidad de negocio? Porque en sí da una clara fotografía de dónde estamos ahora y me dice a dónde queremos llegar, ¿no? Por ejemplo, si queremos establecer como estrategia de continuidad lograr mejorar el liderazgo, uno de los componentes, podría plantearme, ¿no? Por ejemplo, este año que pase de un nivel 4 a un nivel 4.5 en 3 años. Eso podría ser un objetivo táctico. Ya desde que estoy poniendo estas variables estratégicas, ya con estas variables estratégicas ya podría establecer o definir mis objetivos estratégicos. Si bien es cierto, el aplicar este modelo de madurez no me va a permitir, me va a permitir proyectar cuáles son los próximos pasos a seguir, pero no muchas veces va a calcular, digamos, el presupuesto requerido para ello, pero me da una idea de cuánto es lo que yo podría necesitar, porque por ese lado también es un soporte o una ayuda para poder estimar los gastos que podría requerir si quiero implementar mi plan de trabajo con los objetivos operativos establecidos, con los objetivos tácticos claramente definidos y con los objetivos estratégicos. Estos resultados del modelo, en este caso vemos ser resultados, podrían darme una visión detallada de cómo está la organización de manera general, pero también podría yo utilizar esto para poder, digamos, poner énfasis en dónde la continuidad de negocio está más débil. Por ejemplo, si hago un modelo de madurez o el mismo modelo de madurez que utilizo para la organización lo aplico a determinadas áreas, sabemos que no todas las áreas responden igual, no todos
corren al mismo tiempo. Entonces, podría identificar, por ejemplo, qué áreas están más relajadas en contenido de negocio y qué áreas son las que están más elevadas en contenido de negocio. Entonces, eso me va a servir a mí, como responsable de contenido de negocio, que para el próximo año yo haga más ejercicios o programe más ejercicios, establezca más objetivos asociados, por ejemplo, a aquellas áreas en las cuales identifiqué que están bajo en contenido de negocio. No sé, le haré una prueba, 2 pruebas, 3 pruebas, 4 pruebas. Y aquellos en los cuales veo que el nivel está bastante elevado, entonces tendría que ponerle nuevos escenarios, escenarios más complejos. O sea, de alguna manera este modelo me va a permitir a mí establecer el plan de trabajo y por lo tanto los objetivos estratégicos que pueda tener a nivel de organización y también a nivel de áreas, ¿no? No solamente considerando el tema de pruebas, también podría haber el tema de capacitaciones, en qué áreas o qué procesos o qué responsables de la recuperación de los procesos tienen mayor capacitación, menos capacitación, cumplen con la actualización de los planes, no cumplen con la actualización de los planes, y una serie de factores que me va a permitir a mí tranquilamente poder estimar mi plan de trabajo. Ahora, para poder aplicar o hacer uso del modelo, como habíamos visto en los ejemplos anteriores, por decir, habíamos visto una escala del 1 al 6, ¿no? En realidad acá no hay una fórmula establecida, cada organización puede hacerlo de acuerdo a su estilo. Si vemos en este ejemplo, podemos apreciar que tenemos una escala del 0 a 4, son 5 niveles, ¿no? Que va a permitir calificar qué tan bien o qué tan maduro está la gestión de contenido de negocio, ya sea de la organización, del área, o de los procesos, bajo esos niveles establecidos. Una vez que tenga mi escala, tengo que definir también las competencias corporativas. Recordemos que en las láminas anteriores habíamos mostrado 8 competencias corporativas. Ahora, no tienen que ser esas 8 necesariamente. Podríamos establecer, no, 10, no sé, 9. Por ejemplo, acá vemos 11. Pero la idea es que estas competencias, esta forma de agrupar la gestión de contenido de negocio, cubra todo el sistema de gestión de contenido de negocio, cubra todo lo que es el estándar ISO 22301, ¿no? Desde lo que tenga que ver establecimiento de la política hasta la ejecución de pruebas. Yo lo puedo agrupar de acuerdo al criterio que la organización maneje, ¿no? De repente en 5, en 6, en 8, en 10, pero eso sí, asegurarnos de que cubra todos los frentes en lo que refiere al sistema de gestión de contenido de negocio. Por ejemplo, ¿no? Ahí vemos, en este gráfico vemos 11 competencias corporativas que pasan desde el programa de gobierno hasta la mejora continua y aseguramiento de calidad. Una vez que tengamos establecidos estos dos criterios, la escala del modelo la escala del nivel de madurez y las competencias corporativas, podemos asociar o comenzamos ya a introducirnos en cada uno de estas competencias. Por ejemplo, la primera competencia corporativa era el programa de gobierno, ¿no? Cómo está la organización de continuidad de negocio establecida en la organización, en empresa. Y nosotros podemos utilizar los estándares que actualmente se utilizan. Como podemos ver, ahí estamos poniendo lo que es la BS 25999, que es un estándar que todavía está utilizado, y la ISO 22301. Entonces, lo que hacemos es básicamente irnos al estándar, ver qué nos pide las secciones de cada punto, y de alguna manera interpretarlo como una pregunta o necesidad que la organización tiene que cumplir para poder dar por superado ese requerimiento. Como por ejemplo, en lo que refiere al gobierno del programa, tenemos ahí la pregunta o el requerimiento es: ¿existe una política de continuidad de negocio en la organización? ¿Los objetivos y la misión están definidos y la política está aprobada? Entonces, de acuerdo a los niveles que hemos establecido, en este caso es del 1 al 5, podemos dar una respuesta.
¿no? ¿Qué tan bien o qué no tan bien está implementado este requerimiento? Y cuando califiquemos ya estamos relacionándolo a qué tipo o a qué sección de la norma se está cumpliendo o no se está cumpliendo del todo bien. Es más, si vemos que estamos bien o estamos más o menos, podríamos agregar alguna evidencia, ¿no? Podríamos mencionar, sí, se cuenta con la política, no sé, la codificación de la política. O no se cuenta con la política y como recomendación, implementar, aprobar, difundir la política, ¿no? De repente la política está aprobada, pero sin embargo no se ha hecho una difusión en toda la organización. Y así comenzaríamos a poner requerimientos, pero basados en lo que nos dice la norma, y armar este modelo de madurez. Pero sí, es más, acá podríamos agregar alguna, no sé, si estamos hablando de empresas de telecomunicaciones, de repente lo que establece el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, o entidades financieras, los reglamentos o directrices que establece la SBS en lo que refiere a contenido del negocio, y viendo qué es lo que cumplimos y qué es lo que no cumplimos, y qué también lo cumplimos de acuerdo a la calificación que, que, se, que se establezca. Una vez completado este documento, ya podríamos tener el modelo de madurez y podríamos tener, que es lo que estábamos buscando, una sola calificación, una sola percepción, y podríamos decir, ¿sabes qué? Aplicando este modelo de madurez, la organización tiene una calificación, por ejemplo, 2.25, ¿no? Que estamos entre el 2 y el 3, estamos con una gestión de manera repetible hasta intuitiva. Y si queremos saber un poco más dónde es que tenemos que ponerle esfuerzo, prioridades, podríamos también hacer este nivel de madurez a nivel de las competencias corporativas que hemos establecido, ¿no? Mira, viendo el ejemplo, podríamos rápidamente decir, ¿sabes qué? El tema, o mejor dicho, los resultados, en lo que refiere a adquisición de recursos, necesita un gran apoyo. Necesitamos impulsar ahí más el tema de inversión, de presupuesto. Otro punto a priorizar sería el análisis de impacto del negocio. De repente no estamos con 1.83, no estamos considerando todo lo que establece, o no hemos considerado todos los procesos críticos, o bien de repente por ahí en medio año, generalmente el VIA se hace cada 2 años o cada vez que hay un cambio significativo. Y un vicio es que generalmente las organizaciones lo hacen de acuerdo al programa, ¿no? Cada 2 años. Y cuando hay un cambio significativo, a veces no se enteran y por eso no lo hacen, pero sin embargo, si no lo hacen, esto podría estar afectando la calificación. Entonces hay que ponerle foco en este caso, al VIA. Y así podríamos encontrar o podríamos plasmar dónde están los puntos que debemos reforzar. Y de acuerdo a ello, establecer nuestro plan de trabajo para el siguiente o en los próximos años. Bueno, eso es todo. Si hay alguna pregunta sobre la presentación. Sí, a ver, si tuvieran alguna pregunta, lo podrían hacer a través del chat, mientras yo voy haciendo algunas consultas para tal vez aclarar algunos puntos que puedan ser de su interés. El primero, César, sería, y que nos podrías comentar, ¿cuáles crees que son los factores críticos de éxito para implementar un adecuado programa de continuidad de negocio, ¿no? Ya, los factores básicamente de un adecuado programa es el involucramiento de la alta dirección. Ese es el punto inicial, porque si nosotros tengamos todo este modelo de madurez, lo hagamos de manera correcta y tengamos las cifras, digamos, sabemos por dónde debemos apuntar, o sea, qué puntos están más débiles, qué áreas, qué productos o procesos necesitan mayor respaldo, plasmamos nuestro programa, y si la alta gerencia, la alta dirección, el comité de riesgo, comité de continuidad del negocio, no da el soporte y el apoyo, porque por ahí de repente no solamente es dar una orden a las gerencias respectivas, que también es importante para
para que se pongan las pilas y impulsen a la gente a realizar continuidad de negocio o lo tomen más, le den más prioridad. Podría también ver un tema de inversión. De repente por ahí falta implementar un SAI, adquirir, no sé, kit de contingencias, una serie de necesidades o requerimientos que van a salir propios del programa de control del negocio. Por lo tanto, si no se tiene un adecuado respaldo de la alta gerencia, no se va a poder llevar a cabo, no se va a poder llevar a cabo la ejecución del programa que uno plantee. Ok. Otra pregunta. ¿Consideras que las organizaciones que ya tienen un plan de continuidad de negocio han implementado el escenario de, por ejemplo, de enfermedades y de pandemias, dado de que justamente como habrás escuchado este tema del coronavirus en China y cómo han reaccionado las organizaciones ante ello? ¿Cuáles han sido los planes de respuesta que han ejecutado? Ya, con relación a este tema, la respuesta a este tipo de escenarios que tienen que ver con pandemias, infecciones respiratorias, coronavirus, es básicamente una respuesta ya reactiva, más no de asegurar la continuidad operativa, ¿no? Porque, por lo menos, si esto se presenta en las sedes descentralizadas, si hablamos de entidades bancarias, de agencias, que también tiene que tener una estrategia. La estrategia es básicamente, o sea, establecer si se puede atender o no. Si es que hay un caso confirmado en, no sé, alguna zona del país y ahí tenemos justo una agencia y vemos cómo está el tema, las acciones de respuesta básicamente serían salvaguardar la integridad del colaborador, ¿no? Porque en este tipo de situaciones, de escenarios, es algo incontrolable y pedir que siga con la continuidad operativa es un poco improbable. Lo más probable es que primero se asegure la integridad física de los colaboradores. Ahora, la estrategia que podría, bueno, es una agencia o es una zona, un departamento, la continuidad no se ve afectada, ¿no? O sea, dejamos de atender, no sé, a ver, en Iquitos, porque todas las agencias o el virus está por ahí, saquemos a nuestros trabajadores, démosle la prestación del servicio de salud y todo lo necesario. Pero sin embargo, la entidad sigue trabajando en los demás lugares que no hay casos sospechosos. Claro que se tendrán que de repente tomar medidas preventivas, distribuir kits preventivos, gel, no sé, mascarillas o lo que fuese. Pero si la afectación fuese en la sede principal, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser Lima, en la sede administrativa, donde está el centro de cómputo, donde están las áreas de negocio, una estrategia a seguir podría ser el tema de utilizar VPN, ¿no? Comenzar a proponer una estrategia de este tipo que no implique la movilización del personal al lugar que se pueda ver afectado. Para todo lo que tiene que ver con teletrabajo, ¿no es así? Correcto, sí, correcto, exacto. Ok, excelente. Justo César Rodríguez tiene una pregunta bastante interesante, que justamente nosotros también lo habíamos afrontado. César dice, ¿para el VIA es necesario inicialmente considerar todos los procesos críticos o se puede iniciar con solo algunos procesos críticos? A ver, como había mencionado en la presentación, eso va a depender de la capacidad que tenga la organización como tal, ¿no? Si a la organización le fue mal y no tiene la capacidad, no tiene los recursos necesarios para poder implementar la gestión de continuidad del negocio en su totalidad, estamos hablando en procesos críticos, por ejemplo, todos los procesos críticos, porque recordemos que las estrategias van a depender bastante del tema, generalmente se plasman en lo que es inversión, costo, gasto. Entonces, el core del negocio es justamente eso, ¿no? Hacer negocio, producto, no enfocarse al tema de continuidad del negocio. Ahí entonces tenemos que dar un paso atrás de repente con ese tema, no abarcar todo, pero esto sí tiene que ser reconocimiento de la alta dirección. O sea, nosotros lo ponemos así,
ponemos la fotografía, esto es lo que tenemos que hacer, pero la organización en realidad no está pasando por un buen momento, entonces vamos a acortar o disminuir el alcance a los procesos mucho más críticos, ¿no? Digamos que tenemos procesos críticos hasta 48 horas, pero sin embargo, por la capacidad de la organización deberíamos reducirlo, vamos a tomar solamente aquellos que sean hasta 8 horas, ¿no? Todos aquellos procesos que estén hasta 24 horas, por decir. Entonces va a ser un tema ya de decisión de la alta dirección. O sea, sí se puede hacer, pero esto no se puede hacer de manera aislada, ¿no? Es un tema de que se tiene que ahí aceptar un posible riesgo ante escenarios que podrían durar más de un día, por decir, para el caso de la recuperación de procesos de 24 horas. Claro, porque yo había, o en todo caso, en el que conozco el continuidad de negocio, lo que hemos visto es que muchas veces, o lo que sucede es que el auditor te puede decir, pero y cómo tú definiste esos procesos críticos? ¿No? O sea, porque que se te ocurrieron a ti, te los dio el área de riesgo operacional, o qué pasa si es que riesgo operacional no les llama procesos críticos y les dice procesos principales, porque eso ocurre bastante, ¿no? Lo que hemos visto que a veces las áreas de riesgo operacional deslindan la responsabilidad de mencionar, inclusive en el sector financiero, de mencionar cuáles son sus procesos críticos, ¿no? Y ahí viene el trabajo tal vez del área de continuidad de revisar, ¿no? Y justo también ahí menciona César Rodríguez y cómo identifica los procesos críticos. Ya, la identificación de los procesos críticos ya es un tema metodológico, o sea, es toda una mecánica para poder establecer cuál es, pero al final lo que tú vas a obtener aplicando el VIA, porque es un tema bastante, no es tan sencillo, al final de aplicar la metodología VIA, yo voy a tener, digamos, una relación de procesos críticos, en los cuales dentro de estos procesos críticos habrán algunos procesos que son más urgentes, procesos críticos que son más urgentes que otros procesos críticos. ¿Por qué urgentes? Porque de repente se tienen que recuperar en 2 horas, 4 horas, 8 horas, ¿no? Y yo, por ejemplo, la organización no pasa por un buen momento y no voy a hacer todos los procesos críticos que se identificó en la organización, sino que voy a dar el foco a aquellos que son más urgentes de recuperar. Es decir, aquellos que, por ejemplo, de acuerdo a la capacidad que tenga la organización, recuperarme solamente aquellos procesos críticos de hasta 8 horas. Pero sin embargo, yo debía recuperarme, por decir, hasta 48 horas, pero no tengo la capacidad suficiente. La alta dirección dijo ya, tenemos que hacer esto, y nos acotamos a ese alcance. Pero el tema de definir los procesos críticos es toda una metodología, o sea, ya es bastante complejo, no es tan sencillo de dar una, digamos, una respuesta bastante rápida, ¿no? Tiene que ver Claro. con varias variables. Sí, de todas maneras, para tratar de contestar lo que mencionaba también César Rodríguez, es que ahí, César, lo que se puede hacer, o uno de los criterios que se puede tomar, es utilizar los riesgos asociados a los procesos, los riesgos de continuidad, y cómo estos impactan a los objetivos de negocio. De tal manera de que, o en todo caso, los procesos, perdón, me confundí, los procesos de negocio que más impactan o que generan más valor a los objetivos de negocio definidos, esos son los que serán los procesos críticos. Y luego eso pasa a una evaluación vía, a un análisis de impacto al negocio. Ahora, hay un término que vale la pena resaltar y que en continuidad también se ha hablado y que está referenciado a lo que tú mencionabas. Hay un término, y tal vez sí lo puedes comentar también, César, porque lo conversamos una vez en las implementaciones que hemos realizado, el famoso prevía, donde entran todos los procesos de negocio, ¿no? En este prevía se insertan todos los procesos de negocio y se empieza a evaluar todos los procesos de negocio para definir justamente cuáles son los más urgentes o los que se tiene que responder de manera inmediata, ¿sí? Otros de manera intermedia y otros ya de manera tardía, ¿no? Eso es importante porque y depende mucho también porque hay bastante controversia en el mundo de la continuidad sobre eso, ¿no? Entonces, porque el BIA normalmente, teóricamente, dice, analiza los procesos críticos, pero existe un concepto llamado previa
que es, hace un filtro previo, agarra todos los procesos, según la urgencia, se filtran y esos pasan al BIA. Se toman como procesos críticos y ahí se evalúa todo el proceso ya de los impactos, los tiempos de recuperación, los recursos críticos, los RPOs y obviamente los sistemas que comprenden cada uno de los procesos, ¿no? Uh-huh. Eso es bastante cierto, es correcto. Algunos lo llaman prevía, otros lo incorporan dentro del vía etapa fase 1, etapa fase 2. O sea, son diferentes estilos, pero sí ahí tiene que haber un filtro para poder determinar quiénes pasan, digamos, a hacer un análisis más fino, más específico. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Hay otra pregunta de Arturo Olivares, César. Arturo Olivares menciona si en la ISO 27001, en el dominio 17, hay gestión de continuidad de negocio en seguridad de la información. Dice, ¿sería mejor trabajarlo de forma independiente como un programa de gestión de continuidad de negocio en base a la 22301? En realidad, yo diría que sería de manera complementaria, porque con estos escenarios, con estos nuevos escenarios que se están presentando, como es el que mencionaste de ataques informáticos, yo tomaría como base lo que dice la ISO 22301, pero eso no quiere decir no esté de la mano con lo que dice la ISO 27001. Yo entendería, no lo he revisado a fondo, pero entendería que debe estar de alguna manera incluido en este ISO 22301. No Claro. podría deslindarse, no podría deslindarse de alguna manera. Sí, ahí Arturo, mi comentario sería de que si tú implementas un programa, o mejor dicho, un sistema de gestión de continuidad, involucras los procesos de seguridad de la información. Entonces, en este sistema de gestión de continuidad de negocio, nuestra recomendación sería, o mi recomendación sería, es que si tú ya lo implementas, estás agarrando los procesos de seguridad. Es decir, ya involucrarías el dominio 17. Más bien, si fuera al revés, si solamente coges el dominio 17, que haces donde se menciona solamente la gestión de continuidad de negocio, pero de seguridad de la información, sería en todo caso, un mini sistema, ¿no? Netamente de seguridad de la información. Sí, podríamos verlo desde esa perspectiva. Claro. Y vale la pena mencionar también lo referente justamente a lo que mencionó también César, que justamente el programa o todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, ¿sí? Tendría que estar también inmerso dentro del sistema de gestión de continuidad de negocio, que es lo que ya se está haciendo hoy en día, ¿no? Por ejemplo, ahí les podrías comentar acerca ya de lo que se está haciendo en el sector financiero, César, referente a estos ensayos de cibercrisis. Sí, claro. En realidad, a nivel financiero, lo que se está haciendo es, digamos, de alguna manera, hacer grupos de trabajo para poder implementar protocolos específicos para dar frente a esto, ¿no? Sabemos que por un lado necesitamos un tema de comunicación en crisis, entonces hay que trabajar ello, un tema de respuesta a emergencias, otro grupo de trabajo, un tema de recuperación de tecnologías, proveedores, otro grupo de trabajo. Lo que se está apuntando es básicamente a un ejercicio de escritorio, inicialmente, ¿no? Para poder ver cómo estas propuestas, estos protocolos que se están armando, qué tan efectivos podrían llegar a ser. Pero esto de manera general, ojo que todavía no se ha afinado, no se está afinando el tema de ataques bastante específicos. Claro, está creo que en un proceso todavía, ¿no? Que se ha iniciado recién desde el año pasado, tengo entendido, ¿no? Con estas pruebas de cibercrisis. Correcto, ciberataques, ciberamenazas. Claro, ahora, ¿y por qué es importante estos nuevos escenarios? Como habrán escuchado, por ejemplo, caso Prosegur o caso Everis, que fueron atacados a través de un ransomware que se distribuyeron a su red, y cómo es que esto o estos ciberataques a proveedores pueden involucrar el core de negocio de estas grandes organizaciones. Por ejemplo, casi todas las
o en todo caso algunas organizaciones del sector financiero que tenían como proveedor ¿cómo se llama?, Prosegur, estaban alertas para ver si es, primero, obviamente, evaluar los controles de seguridad y para ver que no se vaya a haber filtrado el ransomware que atacó a Prosegur, y sobre todo para ver si es que se manifestaba el incidente, levantar el DRP, ¿no? O algún plan de recuperación que te permita contener este tipo de amenazas, ¿no? Y lo mismo sucedió con Everis, para todos los que tienen proveedor de tabletas de software, o de fábrica de software, perdón, de Everis. Sí, 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 si bien es cierto, algunos pudieron contar, es más, con algún proveedor alterno, ¿no? Para el Exacto, tema del transporte de valores. exacto, claro, sí. Ok, ¿alguna pregunta o duda adicional? Creo que ya ninguna. Les agradecemos su participación. Les vamos a estar pasando el enlace de este video y los invitamos a que seguramente la siguiente semana estamos lanzando otro webinar para ver otro tema de los que estamos trabajando acá en Estrategos y poder también presentarles justamente novedades tanto de continuidad, riesgo, seguridad y transformación digital. Que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.